muy importante el día de ayer, 20 de noviembre, Sí, importante, aunque en muchos lugares no conmemoraron el desfile tradicional del 20 de noviembre. se conmemoraron los 104 años del inicio de la Revolución Mexicana. Yo estoy muy contento porque ayer se suspendieron los desfiles. ¿Te hizo justicia la revolución? No, fíjate que yo pienso que los revolucionarios nunca pensaron que su lucha era para que la ridiculizaran con un desfile. Los revolucionarios, Madero, Carranza, Villa, Zapata, todos pensaron por un México mejor y no hacer la pantomima de un desfile cívico, deportivo, militar, como lo habían hecho los gobiernos de la Revolución Mexicana. Ayer, efectivamente, el gobierno de la República, los gobiernos de los estados y algunos municipios suspendieron esto, que ya no tiene vigencia. La Revolución Mexicana ha muerto desde 1983, cuando el modelo económico se cambia al neoliberal. Yo no sé por qué insistimos en ser nacionalistas, patrióticos los mexicanos, cuando nuestros gobiernos, empezando por el Miguel de Madrid, ha cambiado el modelo económico. El modelo económico neoliberal es antirrevolucionario. Entonces, qué bueno que salga el pueblo, que salgan las manifestaciones. Repruebo la violencia de los anarquistas, eso sí, la anarquía no nos conduce a nada, pero sí que ayer en la Ciudad de México, las mamás, los papás de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa hayan encabezado esta gran manifestación en la Ciudad de México. Y sí que bueno que tenemos que acabar con los mitos. A mí me tocó desfilar a los, creo que 11 años, 12 años, en quinto año de primaria nos traían a desfilar, nos ponían acá por los berros, luego acá por de cajetes, y terminaba el desfile en los berros. Y a lo mejor como un niño te llenabas de orgullo porque vienes a desfilar y creo que estrenabas zapatos, tenis, calcetas, todo. Aunque no supieras a ciencia cierta a qué venías, ¿no? Entonces, y muchos de los jóvenes en aquellos momentos terminaban en los berros, en las bandas, ¿no? Era el mejor encuentro para la provocación juvenil, ¿no? Entonces, qué bueno que ya los gobiernos estos entiendan que la historia, el mitote de la historia, la utilización de estas cosas, pues que se vayan siendo parte ya de una pieza de museo. Por decir, en Francia se celebra muy rigurosamente el desfile de la Revolución Francesa, pero en Francia los principios de la Revolución Francesa siguen vigentes a más de 200 años. Entonces ahí sí hay toda una tradición y sale el ejército y la gente, porque en Francia no pueden tener una primera dama más rica que el presidente, o que ahí en cualquier detalle, lo mínimo que sea, cae el gobierno. Y entonces, porque la Revolución Francesa tiene otra visión. La Revolución Mexicana la tenemos que considerar como las revoluciones mexicanas. Son muchas revoluciones. También aquí el gobierno se encargó de mentir, de decirnos que era una sola revolución. La de Francisco y Madero es la de Francisco y Madero de 1909 a 1911, la de Carranza, la de Villa, Zapata, en cada estado de la República. Bueno, hasta los hermanos Flores Magón entraron. Sí, los hermanos Flores Magón, que son los más olvidados de la revolución, y que son los precursores. Los hermanos Flores Magón eran anarquistas. Desde Porfirio Díaz. Sí, ellos murieron en la cárcel, fueron perseguidos. Y hoy en mi artículo que se publica aquí en Mundo de Jalapa, los Flores Magón hacen una crítica a la intervención norteamericana de 1914, donde dicen, nuestros señores Carranza y Zapata estuvieron de acuerdo con los norteamericanos para expulsar del poder a Victoriano Huerta.
Esto es vender a la patria. Entonces, qué bueno, aquí en Jalapa hubo también 2 manifestaciones, una en la mañana, todas pacíficas, en la tarde también estuvo congregada, aquí en la tarde llovió, el cielo está llorando por esos 43 normalistas. Aún así se llevó a cabo. Se llevó a cabo muy tranquila. El gobierno del estado de Veracruz se autoprotegió. El Palacio de Gobierno le pusieron a las ventanas cercas y una cosa muy, muy rara. No sé si es el miedo o qué pasa. Aquí en Veracruz puedan andar los narcotraficantes libremente y una manifestación alerta a todo el sistema de seguridad del Estado para que no vaya a hacer destrozos. Entonces, la revolución, tú como maestro en telebachillerato, los chavos ya no la creen, ¿no? No, ya no. Y es un mito porque finalmente todos han robado, ¿no? La revolución se convirtió en revolución, ¿no? Yo creo, para mí, la Revolución Mexicana termina en 1934. Definitivamente. Para otros dicen que la Revolución Mexicana termina el 2 de octubre de 1968, cuando el gobierno reprime a sus estudiantes. Para mí la revolución fue un movimiento que nos sacó del porfiriato y nos pasó a un régimen semidemocrático dictatorial, ¿no? El problema inició por tierras, ¿no? Es que la Revolución Mexicana tiene muchos orígenes. Los indígenas de Papantla, los trabajadores textiles de Orizaba, de Cananea. Y bueno, tenemos que ser francos. La revolución empieza porque el presidente Porfirio Díaz, y es un anciano de 80 años, se ha reelecto y ya el presidente Porfirio Díaz, que logró pacificar al país durante 34 años, lo logró tener en orden, ya en la vejez tuvo 2 grupos, a sus amigos ancianos y a los científicos, que son los tecnócratas, y la pugna entre unos y otros. Y bueno, tenemos los revolucionarios Madero, Carranza, eran porfiristas, eran gente del régimen. Venustiano Carranza era gobernador porfirista. Entonces, Madero, los papás y el abuelo de Madero eran compadres del presidente. Entonces, el mismo Emiliano Zapata era caballerango del yerno de don Porfirio. Entonces, fue así también una relación entre cuates, ¿no? El único que pudiera que se escapa sería Villa. Ese sí no. Con los centauros del norte. Sí, ¿no? pero Villa por un problema familiar, ¿no? Que le violan a la hermana y se hace justicia por propia mano con el terrateniente, y ahí se levanta y se empieza a unir. Pero son muchísimas las revoluciones que la quieren etiquetar como si fuera la Revolución Mexicana. Fíjate que en los libros de historia no viene esa situación de que la violación a una de las hermanas de Francisco Villa. Sí. Lo que motivó a que se alzaran armas. Obviamente, dicen de otro aspecto. Sí. Es que finalmente los regímenes de la Revolución Mexicana crearon su propia historia, marginaron muchas historias, hicieron una sola historia, quisieron hacer como si fuera esto una historia de la salvación, como un libro sagrado. Y tenemos muchas historias que aún están por investigarse y contarse de lo que fue este periodo de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues tenemos mucha información. Ángel, yo te agradezco porque la verdad hay muchos aspectos en los libros de historia de México que se nos da a conocer que no aparece lo que estamos comentando. Sí. No aparece porque pues no sé si trata de ocultar el gobierno la realidad, sí, de cómo inició. Sí, el gobierno tiene su propia historia oficial, ¿no? De bronce. Entonces, y quisieron engañarnos que efectivamente el domingo 20 de noviembre de 1910 todos los mexicanos se levantaban en contra del régimen. Y no es cierto, se levantaron 5 o 6 en el centro. Los que se levantaron fueron los del norte. ¿Con Francisco Villa? No, Francisco Villa viene de los últimos, sí. Fíjate nada más. Entonces, todo lo han hecho en una sola bolsa y todo lo
transgiversan y lo ponen a... Y lo peor de todo, que todos eran enemigos y todos los entierran juntos. Todos están enterrados ahí en el monumento de la Revolución Mexicana. Enemigos acérrimos hoy comparten la eternidad de la muerte, ¿no? Fíjate, Porque nada más. así es el cuento, ¿no? Bueno, pues Ángel, pues yo te agradezco esta información y bueno, quiero agregar a esta información que bueno, la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Ahí Caribe. la llevamos. Seguimos en primer lugar con